Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo en esta mañana con mucho gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Y en un momento también a nuestro compañero Francisco Arizmendi, a propósito pues de los temas que hay que pues comentar en esta mañana. Quiero decirle, a propósito de este cierre de semana, Francisco, Javier, Milton, tenemos varios temas. Hoy justamente el presidente de la República dejó varias declaraciones. Dijo: falso que no haya regiones de México dominadas por el narco. Chihuahua pidió la salida del ejército. Llamó mucho la atención esta declaración que dio el presidente. Dijo que es falso que cárteles de la droga dominen algunas regiones del país, como lo afirmó este jueves Anthony Blinken, secretario de Estado en los Estados Unidos. Tengo entendido que un republicano le preguntó a Blinken si en México dominaban los narcos y tuvo que decir que sí, lamentablemente, que había regiones dominadas. Eso es falso, no es cierto, dijo el presidente, que han estado dando declaraciones una y otra vez en este tema de los Estados Unidos. Se dan después de esta audiencia en el Senado del secretario de Estado, que había declarado que pues esto estaba ocurriendo en nuestro país. Pues así están las cosas justamente en este sentido. Seguramente hay mucho por discutir y analizar, Javier Cabrera. Sin duda, hoy parece ser que el tono ya de la conversación entre algunos actores de los Estados Unidos con el gobierno mexicano ha ido subido de tono, sobre todo con el tema del narcotráfico. Es un tema bastante polémico, bastante cuestionado, y no es solamente con la actual administración. Hay que recordar los anteriores presidentes de la República y del gobierno de los Estados Unidos, cómo han ido imponiendo y doblando a México en varias medidas, algunas de ellas incluso con apoyo de los Estados Unidos. Recordar aquella famosa, el Plan Mérida, donde pues hubo todo un acuerdo para proporcionar vehículos, preparar helicópteros al gobierno mexicano y recursos para el combate al narcotráfico, sobre todo cuando anualmente se hacían las calificaciones. O sea, Estados Unidos calificaba la actuación de México y en base a eso pues establecía los premios o los castigos. Hoy esto ha cambiado. Sin embargo, este tema del narcotráfico, sobre todo el fentanilo, que está causando graves problemas en los Estados Unidos, no solamente un gran número de defunciones, sino un gran número de personas adictas que prácticamente han quedado inactivas productivamente, pero también con graves problemas de salud, y que se dice que esto tiene un costo bastante fuerte para las empresas aseguradoras de los Estados Unidos, quienes han sido las que han levantado la voz en aquel país para exigirle al gobierno de Estados Unidos que presione a México para el combate del fentanilo. Ya vimos algunas declaraciones del presidente donde pues se dice que están combatiendo. Han dado a conocer el número de cifras de grandes decomisos, sobre todo en Sinaloa y el estado de Michoacán, que son señalados con los principales productores de esta droga. El presidente ha cometido algunos errores o algunas omisiones en sus declaraciones. Una de decir que en México no se produce fentanilo, cuando días antes el secretario de la Defensa Nacional pues había dado una información sobre el volumen de este tipo de drogas que han sido asegurados en territorio nacional. Pero ya vimos que no solamente son legisladores norteamericanos o algunos voceros, ya es directamente un secretario de Estado quien ha hecho bastantes declaraciones bastante fuertes, y la respuesta del presidente ha sido bastante fuerte en un sentido no diplomático. Y esto pues podríamos tener algunas causas que pudieran afectar a México, porque ya conocemos muy bien cómo Estados Unidos ejerce presión contra México, sobre todo cuando hace algún tipo de cierre de sus fronteras. Efectivamente. Francisco Arizmendi, te saludo con gusto. Buenos días, Sinaloa. ¿Cómo la ves, Francisco? Mira, este toma y daca, en el nivel que ha estado la respuesta del presidente de México actual, Andrés Manuel López Obrador, nunca se había visto. Es decir, ningún mandatario mexicano que yo recuerde se había atrevido a tanto, excepto cuando el general Lázaro Cárdenas del Río, siendo presidente de México, pues decreta la expropiación petrolera, que afectó en su mayoría pues empresas
norteamericanas, pero como escribió en un agradable libro doña Amalia Solórzano de Cárdenas, que lleva bajo título Era otra la vida, pues era otra también las condiciones políticos y socioeconómicas entre ambos países. Hoy es muy diferente. Entonces, el presidente López Obrador siempre ha estado en una actitud, sobre todo ahora que está Biden, pues bastante fuerte, bastante contestataria, muy diferente a cuando estaba Donald Trump. O sea, con Donald Trump, ahí sí, de puntitas, con mucha cautela, etcétera, siendo que cuando era candidato a la presidencia y que Donald Trump pues se pasaba, como dicen los chavos, en contra nuestra y en contra de nuestros paisanos allende el río, pues López Obrador dijo: yo no voy a ser como Peña Nieto, yo le voy a contestar una a una todas las agresiones a México. Pues no, terminó aliado, ¿no?, con Donald Trump. Y Donald Trump, ¿qué dice ahora cuando anda otra vez en campaña? Nunca había doblado tan rápido y tan fácil a un presidente yo. Aún así, el presidente López Obrador sigue defendiendo a Donald Trump, como que a Biden lo subestima, pero no es Biden, es el sistema político norteamericano. ¿Y cuál es la circunstancia, Luis Alberto, amigos del auditorio? Que allá en el otro lado, pues andan también ahorita en campaña política, pero acá en México, pues no cantamos mal las rancheras, acá traemos ya a todo lo que da la sucesión presidencial. Por lo tanto, el presidente mexicano pues tiene en su discurso que mandarle mensaje a su base social, a los mexicanos, de que él pues no se va a dejar, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más que hay una circunstancia. El presidente declara algo, pero al final los norteamericanos se salen con la suya y empiezan los desfiles a Palacio Nacional, que el embajador, que en Salazar, que ya llegó la secretaria, y van cambiando las cosas. Entonces hay mucha contradicción entre la realidad que se vive en los tratados comerciales entre México y Estados Unidos y el discurso fuerte, férreo, del presidente López Obrador en aras de la soberanía nacional. O sea, por un lado ve el discurso, pero por otro lado pues llegan los enviados de la Casa Blanca a Palacio Nacional, y pues ahí está el ejemplo del maíz transgénico, que el presidente juró y perjuró que no iba a dejar meter una sola mazorca, pero como dijo la Gina, aquel que dijo que robó poquito en Nayarit, pues va a entrar transgénico y está entrando maíz transgénico, pero poquito. Lo que sí es cierto, Francisco, que cuando el gobierno se determina, pues logra su objetivo y detenciones. Quizá a eso se refería el presidente, ¿no? Totalmente, así es. Entonces, pero insisto, en este toma y daca que hay ahorita entre el presidente de México contra algunos actitudes, por ejemplo, ya al Departamento de Estado dijo que era un bodrio lo que había dado a conocer el Departamento de Estado norteamericano. Es un departamentito, dijo, pero cuando se refiere al brazo derecho del presidente Biden, dice, es un buen hombre, dice, él es un buen hombre. O sea, es un juego mediático en la narrativa, dijera Milton, entre lo que de allá para acá viene y lo que el presidente contesta hacia el gobierno norteamericano. Pero esto se me figura mucho como cuando uno a la Ciudad de México y parece que ya se van a matar a golpes ahí en el periférico, los automovilistas se bajan, se paran, ¿qué? Pero pues no se dan. Nah. Así es. O en las cámaras. Efectivamente. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, Pancho, no es Donald Trump. Es Donald Trump. Es Donald Trump. Ándale, exactamente. Entonces, a ver, ¿qué estamos viendo? Parte de semanas antes hemos visto cómo los republicanos en la Casa de Representantes han subido el tono sobre la parte del discurso del fentanilo y toda la problemática que está causando allá en Estados Unidos. Entonces, pero no pasaba de los republicanos. Entonces, no pasaba del rollo electoral hasta que brincó a la cancha de los demócratas, y el gobierno de Biden estuvo en esa parte muy cuidadoso, no quería abrir ningún frente, y sale William Barr, el exfiscal de Donald Trump, y dice, a ver, el presidente mexicano está entregando la soberanía a narcoterroristas, así acusó tal cual,
el plan de él es, si los carteles quedan libres para traficar drogas a Estados Unidos, serán más pacíficos dentro de México. Y dice él, esta política ha fallado. O sea, así resumió William Barr el abrazos no balazos. Luego Mike Pompeo, el ex jefe de Departamento de Estado, igual con Donald Trump, dice, es que los doblamos muy rápido. Y rápido le da, y quien le da la razón es la ex embajadora en Washington, Marta Bárcenas, tía de doña Beatriz Gutiérrez Müller. Dice, ya ven, yo les dije siempre que esa política era errónea. Claro, fue un misil ese también para Marcelo Ebrard. Entonces, quieras o no, ahorita la política, como vamos a ir a sucesión al mismo tiempo, el mismo año, no más que en México es en julio, sí. Y en Estados Unidos es en noviembre, pues los güeros ahorita andan igual, con todo, ¿no? Creo yo que el presidente se está enfrentando ante el socio más poderoso, ante uno de los países más poderosos, con el mismo discurso para la base política. El problema que se puede dar aquí es que el presidente López Obrador, entre más diga su discurso, la realidad se le va a ir complicando. Y va a ir siendo otra la realidad y va a ir siendo otro el discurso, y cada vez más el ropaje del rey, pues se lo van a ir viendo de qué calidad es la tela, volviendo a aquel viejo cuento, ¿no? De las ropas del rey. Entonces, esta confrontación entre discurso y realidad, pues va a ser cada vez más diferente, porque, por ejemplo, ahorita ya Blinken, el secretario de Estado americano, le dice, hay zonas dentro de México que son dominadas por el narcotráfico. O sea, que el monopolio de la violencia no lo ejerce el Estado, sino es el narco. Más o menos eso le dice, ¿no? Entonces, y el presidente dice, falso. O sea, ¿qué tal? O sea, los narcos no dominan. Pregunta al aire, ¿y qué tal si realmente dominaran? ¿Cómo fuera? Pues, entonces, estamos ante una situación en donde el presidente, con tal de dominar sus verdades, dijera la filósofa cubana Niurka Marcos, mi verdad, él está tratando de ver cómo sostiene eso, pero los americanos cada vez más ya brincó, o sea, ya es el Departamento de Estado, ya no son los senadores, ya no es los republicanos, ya es el establishment americano que le está diciendo, hey papá, o sea, pórtate bien. ¿Qué sigue? Lo que hemos comentado, el panel de controversias en el TEMEC, donde lo van a ir apretando, y aparte los discursos cada vez más difíciles de Estados Unidos, porque comentaba Pancho, Kerry, que es el enviado especial de Biden, dice, es un hombre sabio, Mr. López Obrador, y luego William Blinken, palo, los narcos te están dominando el territorio. Entonces, ¿dónde está la sabiduría y dónde está el que domina el narco? ¿Qué pasa cuando Estados Unidos juega doble? Huele a traición, ¿no? O sea, huele una traición muy, o sea, cuando los güeros juegan así, hay que tener cuidado. Efectivamente, Milton. ¿Tus conclusiones, Javier? Sí, mira, cuando jugando, y bueno, este es uno de los temas que ya tienen muchos años en México, que lo han usado como una arma para doblar al gobierno mexicano cuando quieren otro tipo de acciones. Hemos visto que la mayoría de los presidentes, muchos de ellos, pues en forma pública, una es su discurso y otros son sus acciones. Recordar solamente el caso de cuando obligan a México, a López Obrador, a utilizar la Guardia Nacional para colocar una especie de barrera en la frontera sur mexicana para evitar toda esta avalancha de indocumentados. Y bueno, México dijo que no iba a ser un país de paso, que no íbamos a tener a tantos inmigrantes. ¿Y qué sucedió? ¿Qué está sucediendo en la frontera, las fronteras de México con Estados Unidos? Pues todos aquellos aspirantes a ser ciudadanos norteamericanos que están en proceso de solicitarlo y que el gobierno norteamericano les conceda o no les conceda la nacionalidad, pues están quedando en territorio nacional. Y esto hay que ver nada más el discurso de Porfirio Muñoz Ledo cuando esto sucede. Bastante fuerte, siendo diputado federal por Morena, cómo cuestiona al presidente de la República la actitud de servir, pues como patrón en territorio nacional al servicio de los Estados Unidos. Y esas continuas visitas del embajador de México a Palacio Nacional es para ir diciéndole lo que quiere el gobierno norteamericano, y en este sentido
no es lo mismo decir que pues a los mexicanos que no se va a doblar y que no es cierto. Los norteamericanos, bueno, ellos tienen muchas medidas cómo ir doblando al gobierno mexicano y pronto veremos algún tipo de acciones. Las acciones más fuertes que son, pues son sus aranceles o su cierre de fronteras momentáneas o determinar que van a hacer revisiones a todo lo que se exporta a Estados Unidos en forma más pausible, y esto trastoca sin duda a la economía mexicana, porque dependemos la mayoría de las exportaciones con el gobierno norteamericano. ¿Tu conclusión, Francisco? Sí, mira, está muy difícil ganarle una cariada hoy por hoy, pues a la primer potencia que tenemos aquí a un lado. Es decir, como dice Milton, pueden venir los enviados de Biden y cara a cara nunca van a tener una actitud irreverente o grosera o radical con el presidente. Generalmente suelen ser así los norteamericanos, pero una vez que regresan o revisan allá sus intereses en el otro lado, pues de allá vienen los apretones, como cuando Donald Trump pues le advirtió a López Obrador que si no ponía orden en la frontera sur y seguía pues prácticamente dando facilidades a todos los migrantes para que llegaran hasta la frontera con Estados Unidos, pues le iba a subir los aranceles. Y bueno, pues montó en pánico Palacio Nacional, mandaron a Marcelo Ebrard, Donald Trump se salió con la suya. ¿Y qué hizo nuestro presidente? Fue y se concentró a Tijuana en un gran evento para decir que México había triunfado y que se había defendido la soberanía. Pero un momento, se agarraron como 28,000, 30,000 elementos de la Guardia Nacional hacia el sur para hacer el papel que hace la migra aquí en cuanto cruza uno la frontera. ¿Quién rescató la dignidad de todo eso? Porfirio Muñoz Ledo. En un histórico discurso puso las cosas en su lugar y palabras más, palabras menos, dijo que había sido vergonzosa la actitud del gobierno mexicano ante la amenaza de Donald Trump. Entonces, este es un juego donde prácticamente en los hechos, más allá de los intercambios epistolares de qué dices tú, qué digo yo, siempre los norteamericanos por lo general se salen con la suya, y en este caso, en muchos de los aspectos que ellos están ahorita abordando, de que no se están respetando las letras chiquitas del TECMEC, o sea, el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues ahí estamos hablando de otra cosa, pero el presidente dice que está bien que él le atore y que si hay una resolución, él la va a acatar, pero por lo pronto todo lo que estamos viendo ahorita en los discursos son juegos de artificios, porque ambos gobiernos andan en campaña presidencial ya de cara a la sucesión cada quien, y bueno, cada quien quiere llevar agua a su molino, pero pienso yo que acá, bajo la mesa o en lo oscurito, pues los intereses, como dice Milton, los norteamericanos no buscan amigos, ellos cuidan sus intereses donde estén. Entonces vamos a ver qué más sigue en todo esto. Y sí, de repente nos decimos nosotros, caray, muy bien mi presidente, así se habla López Obrador, no se deje de los güeros, etcétera, etcétera. Pero pues después viene una reunión, llegaron los enviados de primera mano de Biden, y pues vemos que todos están muertos de la risa. Y como dicen en el fuerte, hállale tú. Como rudos y técnicos, Francisco, de los viejos tiempos. Así es. De lucha libre, ¿no? Ándale. Híjole. Milton, tu conclusión. Sí, nomás un poco leer la historia, la línea del tiempo de lo que decían mis compañeros aquí, sobre el evento en Tijuana. El 31 de mayo del 2019, Donald Trump dice que subirá del 5% los aranceles a todos los productos mexicanos y que pudieran alcanzar hasta el 25%. 8 doritos después, o sea, el 8 de julio, se vive la fiesta en Tijuana, donde el presidente lleva a todo mundo, van senadores, diputados, y van a aplaudirle al presidente todo eso. O sea, la parte de la migración, toda esa parte, pero como bien comentaban aquí mis compañeros, quien rescata la dignidad del Estado mexicano fue Porfirio Muñoz Ledo. Cito textual: no podemos aceptar que la migración sea una palabra maldita. La migración es un derecho humano que debe ser respetado. Así lo constatan todas nuestras constituciones, desde la de Morelos y en todos los tratados internacionales. En la frontera, dice, se nos pide cerrar la puerta
para hacer un oscuro favor. Así lo dijo Muñoz Ledo. Entonces, ahí como que esa parte no le gustó al presidente. Y después han venido una serie de situaciones donde el mismo Muñoz Ledo le ha dicho al presidente, y una de las últimas fue: recuerda el presidente que no puede heredar los pactos que tiene con el crimen organizado a quien viene. Y esa es una gran lección de historia política, no solo de historia política, sino de ejercicio del poder. Porque le dice, tú no, lo que tú heredes, lo que tú pactes ahorita, no se lo vas a poder dar al otro, no lo vas a poder heredar. ¿Por qué? Porque va a haber intereses muy fuertes, digo, esto ya lo explico, va a haber intereses muy fuertes que no van a permitir que esa herencia se lleve a cabo. ¿Quiénes son parte de esos intereses muy fuertes? Pues los americanos, que están elevando cada vez más el discurso sobre el tráfico de drogas, el tema de fentanilo. ¿Por qué? Porque les está desarticulando la sociedad. Lo explicabas tú muy bien, Javier, en el tema de los seguros. ¿Cómo no puedes? O sea, está metiendo un problema muy fuerte a las empresas de seguros, y estas dicen, en su lobbying, allá en la Cámara de Representantes, dice, oiga, párenle este tema, ¿no? Porque nos están inundando de fentanilo. Y aquí dicen, no hay dominio del narco, no domina. O sea, pregunto otra vez, ¿a qué tal si dominara? Pues, o sea, ¿cómo nos fuera? Entonces, otra vez el presidente se va a ir a la sucesión, en este oscuro túnel de la sucesión, con un discurso y con otra realidad. Y vuelvo otra vez a decir lo que hemos comentado, y lo comentaba yo en la columna de más temprano. Se está cocinando algo muy parecido a 1994. Y ayer se celebran 29 años de una tragedia, ¿no? Del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Yo no digo que va a haber asesinatos, sino que va a haber una espiral de violencia muy, muy difícil. Pero esperemos y me equivoque. Así es. Anselmo Ortiz dice, espero, efectivamente, Milton. AMLO dice no debe estar, pues dice, siguiéndole el rollo al imperio, lo dice de otra manera, porque puede pagarlo muy caro. Francisco Treviño, no se pueden poner al parejo con Estados Unidos. El narcotráfico es un problema que afecta a Estados Unidos, y si México no hace caso, eso afecta a relaciones internacionales. ¿Por qué no menciona los cuestionamientos que hace AMLO sobre el papel que juega Estados Unidos en tu territorio para combatir el problema? Tienes razón. Y el otro tema es el armamentismo, ¿no? Todas las armas que nos llegan de los Estados Unidos. Entre otros comentarios que nos hacen llegar, Víctor Bastidas, saludos, como no, malincherista, dice el día de hoy, no sé si se refiere dice, les recuerdo que si nos invaden los güeros no nos darán la ciudadanía. No. Martín Armenta Gil, saludos. Bueno, y en viernes, Javier, un minuto, nos vamos. Mira, el problema del armamentismo es también, no quererle echarle la culpa nada más a Estados Unidos. La pregunta es cómo entran, cómo se distribuyen en el territorio nacional. Igual, es la pregunta que se hacen, y también el gobierno mexicano tiene toda la razón. ¿Cómo cruza la droga a los Estados Unidos? ¿Cómo se distribuye? ¿Y cómo se limpia todo ese dinero? Es un negocio que afecta a dos países. En estos momentos nosotros nos está afectando, y también a ellos. Pero también los gringos tienen intereses más fuertes y tienen mucho mayor fuerza económica para doblar a México. Bueno, ya esta es una situación de tipo político, donde pues el presidente por un lado tiene un discurso, pero en los hechos y las acciones vemos que va en sentido contrario, y esto va a volver a suceder. Pero también vivimos en un proceso electoral en México, en Estados Unidos, que hay otro tipo de intereses. Así es, Javier. Javier, muchas gracias. Buenos días al auditorio. Milton. Bueno, vamos a ver, como bien cuenta Javier, así como pasa la droga para allá, pues las armas también entran aquí, pues, o sea, ¿y qué parte de la estructura de gobierno permite que las armas lleguen? Y ahorita quien domina ese control de aduanas es el monopolio legal de la violencia, es el ejército mexicano. Entonces, ¿a quién le beneficia que esas armas sigan entrando? Pues a quien supuestamente monopoliza la violencia en el país. Muchas gracias. Gracias, Milton. Gracias. Francisco. Sí, mira, ahorita que así es, Milton, la remembranza de lo que ocurrió hace 29 años con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sí. Y cómo ahorita está muy enrarecido el ambiente político, es decir, muy polarizado. Dice el presidente que no hay que temer, que siempre ha sido así. Pero en los repasos históricos que está haciendo el presidente López Obrador sobre sucesiones,
Hay que recordar que señaló que el general Lázaro Cárdenas tuvo que cambiar de última hora su decisión, porque él pues quería a su favorito, que era el general Francisco J. Mújica, pero como era radical, dijo que no estaban las condiciones y puso pues a otro general, Manuel Ávila Camacho, más relax. Punto número 1. Esta mañana él recordó que 6 meses antes del destape de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia, ocurrió, dice, lo que todo mundo consideró un atentado, cuando se estrelló aquel avión de Mexicana ahí en Monterrey, y fallece pues Carlos Madrazo y su esposa, y el Pelón Osuna, que era un famosísimo tenista. ¿Por qué? Porque Carlos Madrazo, dice, se le había revelado con todo al presidente Díaz Ordaz, era dirigente nacional del PRI, y él quería ser candidato a la presidencia. Entonces, de ese tipo de repasos históricos también está hablando el presidente López Obrador. Pero bueno, esperemos que aquí vayamos a una sucesión, a lo mejor polarizada, a lo mejor con mucha situación política, pero ya sin llegar a esos extremos de aquellas épocas, y menos la de 1994. Pero bueno, vamos a esperar. Por lo pronto, pues, insisto, van a seguir los discursos desde la Casa Blanca hasta Palacio Nacional y viceversa, pero está difícil, insisto, no imposible, está difícil ganarle en sus intereses que defienden con todos los norteamericanos en cualquier parte del mundo. Y recordemos que nuestro principal socio comercial sigue siendo aquí, nuestro vecino, los Estados Unidos. Así es, Francisco. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, y Luis Alberto, permíteme mandar un abrazo y un agradecimiento infinito a doña Alejandra López Quintero. Durante toda la cuaresma esta y las pasadas me ha estado navegando, pues enviándome de viernes a viernes una riquísima capirotada doradita. Y bueno, ya le queda poco a esta cuaresma, pero nunca es tarde para agradecerle, y además mi admiración por navegar 20, 30 bocas diarias ahí la señora dándoles de comer. Tiene un sazón verdaderamente increíble, pero darle gusto a 10, 20 gentes tan chiquiones que son, les tiene mucha paciencia. Yo cualquier día les va a pegar con el sartén, yo creo. Y no agradecen, hombre, no agradecen. Qué bueno que tú sí, ¿eh? Igual a doña Güera ahí. Y decirle a doña Mirna Aguayo y a Juan Velázquez que también la capirotada que me enviaron pues estuvo de rechupete. Y pues qué voy a decir, y siempre va a ser muy agradable saludar a esa gran dama que es doña Lupita Pich. Un abrazo, doña Lupita. Y a Santiago Morales. Santiago, te volaste la barda con esos obsequios que me trajiste del otro lado, y pues ya sabes, amigo, te lo agradezco mucho, porque yo tengo años pues que no voy a Estados Unidos, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero próximamente, por instrucciones del señor director, tendré que hacer un viaje de relax pues al otro lado. ¿Señor director? Así es, totalmente terapéutico. Gracias, Francisco. Fuerte abrazo. Va a haber viático. Totalmente. Aquí tengo el director, mira, de finanzas, aquí enfrente. No está oyendo, pero dice que sí. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo, hablando de Estados Unidos, a Victoria Raquel Echavarría, que está cumpliendo años, de parte de su familia aquí en Sinaloa, especialmente de su tía Anchi. Muchas felicidades hasta Vista, California, nos dice Victoria Raquel Echavarría. Fuerte abrazo. Y acá en Facebook nos dicen que está cerrada la maxipista. Sí, lamentablemente, Culiacán-Mazatlán, lo informamos un ratito. Gracias, Johnny. Efectivamente, el kilómetro 108 se volcó una pipa con combustible. Está a un lado del pavimento, pero están haciendo las labores ahí las autoridades, y ya hay algunas vías alternas, pero se están moviendo muy lentamente. Atención con esto. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Se queden que vibra el show del Mariconcho. Buen viernes, hay lotería, que la pase de lo mejor.